Se complica la posibilidad de que se extienda el techo de la deuda. Legisladores republicanos cancelan las negociaciones con el presidente Biden. Las consecuencias para millones de personas son graves. Consternación por la forma en la que maltratan a una trabajadora latina. Su contratista ahora está en problemas. Advierten contra el turismo médico en México. Brotes de meningitis en hospitales en la frontera elevan la voz de alerta. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Bienvenidos a esta edición de este noticiero, cierre de edición. Y vamos a comenzar con la preocupación que hay en Washington por la pausa que se hizo debido a, por supuesto, el techo de la deuda. Vamos a conocer detalles con Alfredo Miranda. La incertidumbre sobre el futuro económico del país después del 1 de junio se acentúa tras el abrupto retiro de los republicanos de la mesa de negociaciones sobre el límite de la deuda. La decisión de pausar el diálogo se da a pocas horas de que McCarthy afirmara que se podría llegar a un acuerdo este fin de semana. Lo cual está visto que no ocurrirá. Hoy acusó a la Casa Blanca de no hacer lo suficiente para cumplir con sus demandas. Ayer realmente sentí que estábamos en un lugar donde podía ver el camino. La Casa Blanca es simplemente, mira, no podemos gastar más dinero el próximo año, tenemos que gastar menos de lo que gastamos el año anterior, es muy fácil. El quiebre de negociaciones se produce mientras el presidente Biden se encuentra fuera del país, en Japón, y de que dejara un equipo de negociadores de la Casa Blanca a los que McCarthy elogiara en su momento. Creo que esta pausa es más para calibrar en dónde está cada bando, para saber qué se puede aprobar, ¿verdad? Porque al final del día tienes una Cámara de Representantes republicana con un presidente que no se manda, que tuvo que pasar por 15 votaciones para poder llegar a ser speaker de la Cámara, y por lo tanto, pues esas negociaciones no solamente deben de ser entre demócratas y republicanos, sino entre los republicanos mismos. La bancada de la Libertad, conformada por el ala conservadora del Partido Republicano, exige el fin de las conversaciones, en tanto el Senado apruebe el proyecto de ley del Partido Republicano. Que los republicanos estén amenazando con un impago de la deuda de Estados Unidos no solamente va a causar una recesión, sino que tiene impacto en el sistema financiero internacional. Lo que pasó en el 2008 sería pues una pequeña página en la historia comparada a crisis que causaría un impago de la deuda. Por su parte, el sector progresista del Partido Demócrata pide al presidente que evite el Congreso y que suba el techo de la deuda, apoyado en la enmienda número 14 que claramente dice: la validez de la deuda pública de los Estados Unidos no será cuestionada. El presidente tiene la autoridad y la responsabilidad constitucional de asegurarse de continuar pagando nuestras facturas. Con la negociación pendiente, los legisladores se ausentan a sus distritos por el fin de semana y no se espera que nada sustancial vaya a ocurrir hasta la semana entrante. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire esto, en Phoenix, Arizona, una electricista latina fue agredida física y verbalmente por el jefe de la obra de construcción en la que trabajaba. Horas después, el episodio de violencia se viralizó en redes sociales y la víctima pide justicia. Dayanis López con las imágenes. Dayanis. Abel, y las indignantes imágenes muestran a un contratista fuera de control, gritando fuertes insultos y agrediendo físicamente a la electricista Guadalupe Solano, como tú lo mencionaste, después de que ella, sin mala intención, habría supuestamente dañado un gabinete de una cocina. Sin poder defenderse y llena de impotencia, Guadalupe Solano tuvo que aguantar el fuerte manotazo e insultos que recibió por parte de este hombre, jefe contratista de la construcción en la que trabajaba. Y él entra y empieza a decir que el mueble lo estaba rayando. Entonces yo retrocedí para atrás y es cuando él me empezó a apuntar y a insultar en la cara, así. Mientras continuaba la lluvia de insultos y tras recibir el fuerte golpe en la mano, Guadalupe Solano, electricista con 7 años de experiencia, estaba llena de temor e inmóvil. Pero fue gracias a su compañera de trabajo que esta agresión quedó grabada. Se me puso así como si yo fuera un hombre. Obviamente no le iba a responder como hombre porque no tengo la suficiente fuerza como él en ese momento él estaba
con ese odio gritándome, yo sentí que era odio, que era como racista. Guadalupe asegura que llamaron inmediatamente al Departamento de Policía de Phoenix, pero se demoraron en llegar 2 horas y sin que su agresor fuera detenido. No obstante, autoridades informaron por medio de este comunicado que los agentes que atendieron a la emergencia hicieron el reporte. Arrestaron a Brent Hosperhorn, de 46 años de edad, sin llevarlo a la cárcel, pero recibió una citación por un delito menor de agresión. Espero que este señor pues se haga justicia, porque pues ahorita me pasó a mí, no sé, tal vez después les pudo haber pasado a otra persona, y la verdad yo a nadie le deseo esto porque es muy traumático. Y la directora de la empresa a cargo del proyecto de construcción donde ocurrió este ataque informó que había cortado todo vínculo con el contratista y su empresa y expresó que rechaza todo tipo de violencia y que está muy molesta y no acepta este tipo de comportamientos. ¿Abel? Gracias, Dayani. Esperemos que haya una solución, sobre todo para la agredida. Para la víctima. Exactamente. Vamos a la Florida ahora. Ante la promulgación de leyes antiinmigrantes, averiguamos qué porcentaje representa la mano de obra migrante en ese estado. Vamos con Anthony Belchi, que nos trae la información. Unos 5 millones de latinos viven en Florida según datos del censo y se estima que alrededor del 15% son indocumentados. Los inmigrantes son el motor económico de esta economía de la Florida. Acá sin inmigrantes no se hace nada. Indiscutiblemente la mano de obra indocumentada es una fuerza muy importante. El 24% de los trabajadores sin papeles están en la construcción y el 17% en el campo. Por eso avisan, la nueva ley del gobernador republicano Ron DeSantis contra la migración irregular impactaría negativamente en la economía de Florida. Desafortunadamente, por esta ley vamos a ver un gran impacto a nuestra economía por una ley sumamente antimigrante que va a afectar no solamente a los inmigrantes, pero el esfuerzo laboral, que en mucha parte son inmigrantes. Entre otras cosas, la ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para certificar el estatus migratorio de los trabajadores, pero también da vía libre para que los agentes de la ley puedan parar a personas por la calle de forma discrecional. Se va a convertir en una ley Show Me Your Papers, donde va a ser muéstrame tus papeles, y es algo que por años en el estado de la Florida siempre hemos peleado contra. La mayoría de los indocumentados proceden de México y Centroamérica, representan el 45% del total de la población indocumentada de Florida. Florida es el estado de Estados Unidos con el mayor número de trabajadores agrícolas con visas H-2A y en general uno de los estados con mayor número de trabajadores agrícolas, ya sea con visa o indocumentados. Aunque el Servicio de Inmigración ha confirmado que 60.000 inmigrantes que se sometieron al E-Verify les salía como indocumentados, a pesar de poder demostrar su derecho legal de trabajar en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Por otro lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, llegó a la frontera sur, en donde hizo un recorrido en los puntos críticos de paso irregular de migrantes que hoy son custodiados por la Guardia Nacional. Allí envió un duro mensaje a los coyotes. Reina Luna, con toda la información. Tras saludar de mano a cada uno de los soldados que participan en el operativo estatal para asegurar la frontera de Texas en Brownsville, el gobernador Greg Abbott advirtió que pronto Texas tendría una nueva ley para convertir en delito a quien ingrese irregularmente por su frontera y algo más para los coyotes. Estamos buscando una ley para crear una sentencia mandatoria mínima de 10 años en prisión. Abbott vio la gran cantidad de ropa y basura que dejan a su paso los migrantes que cruzan desde sus campamentos informales en Matamoros, Tamaulipas, hacia Brownsville, Texas, a través del río Bravo, y presumió que gracias a la Guardia Nacional y a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, se evitó la entrada irregular de otros miles de ellos. Construyeron las barreras para evitar que la gente entrara. Información de Aduanas y Protección Fronteriza indica que durante el mes de abril el número de encuentros con inmigrantes subió en un 11% comparativamente al mes de marzo. Sin embargo, en la región, a partir del término de Título 42, la situación cambió. Ya estamos manejando un flujo muy mínimo en la región del Valle de Texas. Están cruzando quizás como 500 personas al día en comparación a casi las 2.800 diarias. A pesar de estos datos, el gobernador insiste en buscar leyes para detener el cruce de inmigrantes, a pesar de que quedan solo 10 días para que finalice la sesión ordinaria en el Congreso tejano y no obstante que los números de encuentros con inmigrantes han bajado.
El gobernador aplaudió el esfuerzo de los soldados que ahora también vienen de la Florida y de Idaho, así como de corporaciones policiales de aquellas entidades. Desde Brownsville, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Y el miembro de la Guardia Nacional Aérea, Jack Douglas Teixeira, permanecerá en prisión. Esto mientras espera su juicio por cargos de filtración de secretos militares y violación de la ley de espionaje. El juez decidió mantenerlo tras las rejas debido a preocupaciones sobre la posibilidad de que un gobierno extranjero busque obtener información de él. Teixeira es sospechoso de divulgar documentos confidenciales relacionados con la guerra de Ucrania y otros temas. Rusia prohíbe la entrada al país al expresidente Obama y a otras 500 personas más. Esto en respuesta a sanciones de Estados Unidos por la guerra en Ucrania. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que cualquier ataque hostil contra Rusia tendría una respuesta contundente. Se mencionan delitos como la difusión de lo que llaman rusofobia, el suministro de armas a Ucrania y la persecución de disidentes tras los acontecimientos en el Capitolio. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, alerta por posible brote de meningitis en la frontera de Matamoros. Cuidado con el turismo. Revelan ciudades más caras en Estados Unidos para criar hijos. ¿Cree usted que vive en una de ellas? Le contamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Cierre de Edición. Vamos a Tamaulipas, en donde hay alerta sobre un posible brote de meningitis. Ya hay 8 casos que están siendo investigados y se buscan 400 personas más que pudieron tener contacto con la enfermedad. Martín Juárez con los detalles. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, clausuró 2 clínicas localizadas en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, debido a la detección de casos de infecciones por meningitis en pacientes. Se fueron a revisar y se encontraron algunas circunstancias y con este antecedente que justificaron en este momento el dejarlas sin operación para poder hacer el análisis y la vigilancia epidemiológica correspondiente. La alerta inicial la emitió el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas luego de que varios residentes estadounidenses presentaran síntomas de meningitis bacteriana tras haberse sometido a distintos procedimientos médicos en la ciudad de Matamoros. A la fecha se tienen 5 gentes de nacionalidad americana que habían pasado a atenderse en estas clínicas y 3 ciudadanos mexicanos con la misma condición de atención. De esos 8 hay un fallecido con datos de meningitis, los otros están en atención médica y tratamiento. Las autoridades de salud federal y estatal están en la búsqueda de 168 pacientes que tuvieron alguna intervención estética de febrero a la fecha en las clínicas Belleza K3 y Riverside. Estamos atentos también de estar viendo toda la gente que se haya atendido en los últimos meses en estas 2 clínicas para ahora en forma activa irlos a buscar y platicar con ellos y ver si tienen o no alguna sintomatología relacionada a esta situación. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas pide a las personas que se hayan sometido recientemente a intervenciones médicas en Matamoros se monitoreen a sí mismos para detectar síntomas de meningitis y sugiere cancelar las operaciones programadas hasta nuevo aviso. Desde Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, un estudio revela que criar hijos en ciertas zonas del país podría costarle una fortuna. Mujeres en México marchan por libertad de Roxana Ruiz. Al volver, le tenemos la historia. Volvemos al aire con esto. San Francisco encabeza la lista de las ciudades más caras para criar a un niño en los Estados Unidos, con un costo anual de más de $35,000. California domina los 10 primeros puestos, mientras que las ciudades más baratas se encuentran en el sur del país. El alto costo de la vivienda, la educación y la salud son uno de los factores claves en los gastos de crianza. Y las compañías de automóviles Kia y Hyundai acuerdan pagar una indemnización de más de $200 millones a propietarios de sus vehículos. Esto en respuesta
a una demanda colectiva. Los fabricantes de automóviles fueron demandados por no instalar un dispositivo de seguridad común en ciertos modelos, lo que facilitó el robo de vehículos en todo el país. El acuerdo llega después de que videos virales en TikTok mostraran cómo los ladrones podían robar y encender fácilmente los automóviles afectados. En información de México, cientos de mujeres marcharon para exigir la libertad de Roxana Ruiz, la joven condenada a 6 años de prisión que en defensa propia asesinó a su abusador sexual. Arturo Vega tiene los detalles de esta manifestación. Roxana, escucha, seguimos en la lucha. Tras haber sido condenada a 6 años de prisión por defenderse del hombre que la violó, Roxana Ruiz tomó las calles de la Ciudad de México para exigir justicia, ya que se le acusa de homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa. Entonces estamos viendo que el Poder Judicial pues es totalmente cómplice de las agresiones y de hecho son culpables de las agresiones. El caso de la joven de 23 años de edad llegó a Palacio Nacional y desde el gobierno federal analizan ayudarla por medio del indulto. Y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia se nos va a facilitar y lo vamos a hacer. De acuerdo con el abogado de Roxana, el indulto procede cuando hay una sentencia definitiva y ellos buscan una sentencia de absolución. El indulto solo procede cuando hay una sentencia definitiva. El indulto equivale a un perdón. Roxana no puede ser perdonada porque estaría aceptando su responsabilidad. Roxana es inocente y debe ser absuelta. Acompañada de familiares, amigos y mujeres víctimas de violencia, Roxana marchó de la glorieta de las mujeres que luchan al Ángel de la Independencia. Pedir mi libertad, pueden pedir mi absolución, porque yo no tuve la culpa de lo que me pasó, yo no pedí ser violada, yo no pedí que este tipo me agrediera. Roxana estuvo 9 meses en prisión por ejercer el derecho legítimo de la defensa. Después consiguió un amparo para seguir su proceso en libertad. Ahora interpondrá un recurso de inconformidad para que le dicten sentencia de absolución. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, vamos ahora a Los Ángeles, en California. Una cantante peruana, Angelina, se inspiró en el drama y la ilusión de los niños migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. Compuso una canción, El niño en la frontera. Nuestra corresponsal Claudia Cisneros habló con ella. Dueña de una energía contagiante, Cecilia Noel es una artista cautivante que fusiona el jazz, soul y la música latinoamericana. Sus canciones y videos suelen estar llenos de color, sabor y mucha alegría. Pero su último sencillo, Niño en la frontera, es muy distinto. Es una canción de dolor y empatía por lo que sufren los niños que cruzan la frontera enfrentando violencia y muerte. Cosas horrorosas, cosas espantosas, niños que desaparecen, niños que son asesinados en el camino. El caso del niño nicaragüense Wilton, de 10 años, que pidió auxilio tras ser dejado solo en la frontera, la movió a escribir esta canción. Es un niño que habla y que pide ayuda. Una veredita alegre. Cecilia misma migró del Perú y tras años dedicados a su banda The Wild Clams, pudo hacerse un lugar en los corazones musicales de los angelinos, pero también en el corazón del famoso cantante de Men at Work, Colin Hay. Que vino a ver mi show por 5 años antes de decirme, oye, vamos a salir juntos. Hoy es parte de la reconfiguración de la banda, pero además Cecilia ha colaborado con otros grandes como Willy Colón, Celia Cruz o Tito Puente. En su estudio, ella compone acompañada de su pequeño piano y luego asegura que es su productor Jay Carmona quien le pone la magia al sonido, como hizo con el beat de base de Niño en la Frontera. Él me puso ese beat que es el latido del corazón del niño, el latido del corazón de los que queremos a los niños y los que realmente queremos su mejoría. Esta vez escogió para la canción música regional mexicana. Acordeón, tuba, clarinete, charchetas. Y es esa sensibilidad la que informa su música, como El niño en la frontera. La mezcla de culturas es la solución para la paz mundial, realmente. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición, al regresar.
Y para el cierre, el empresario canadiense Michael Henderson propone crear un hotel temático lunar. El ambicioso proyecto inmobiliario estaría ubicado en Dubái y tendría un costo de $5.000 millones. Este proyecto incluiría una réplica de 900 pies. Además, contaría con un hotel de 4.000 habitaciones, una colonia lunar y hasta un estadio para 10.000 personas. ¿Qué tal? Bueno, y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez, le deseo un buen fin de semana. El lunes regresamos con más noticias aquí en Cierre de Edición.